Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los godos, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los visigodos germánicos, así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los visigodos fueron una de las ramas de los godos y por lo tanto fueron un pueblo germánico. Los godos estaban conformados por varias tribus góticas entre las que estaban los tervingios y los greutungos. Cerca del año 370 los hunos dirigidos por Balamber atacaron a los godos y a sus tribus. 5 años después, para el año 375 los godos habían sido sometidos con éxito por los hunos. Sin embargo, la tribu gótica de los tervingios al mando de Alavivo y de Fritigerno huyeron al Imperio Romano donde solicitaron el asilo. Es en este punto donde los godos se separaron en dos ramas. Por un lado estaban los visigodos bajo la protección de Roma y por otro lado estaban los ostrogodos bajo la protección de los hunos. Los romanos les permitieron a los visigodos establecerse en los Balcanes, pero los romanos los explotaron y esto causó una rebelión visigoda. Esta rebelión visigoda terminó con la victoria de ellos sobre los romanos en la batalla de Adrianápolis donde murió el emperador Valente. Posteriormente el emperador Teodosio buscó la paz con los visigodos ya que él quería que ellos tuvieran una mayor participación en el ejército romano, pues los visigodos a esta altura estaban parcialmente romanizados. De esta manera los visigodos participaron en las guerras civiles de Magno Clemente Máximo en contra del pagano Eugenio en el año 388. Sin embargo, para el año 394 el emperador Teodosio dividió al imperio romano en dos mitades, una mitad oriental y una mitad occidental. La mitad oriental tenía la capital en Constantinopla y se la entregó a su hijo Arcadio, mientras que la mitad occidental tenía la capital en Roma y se la entregó a su hijo Honorio. Como los visigodos estaban al servicio del Imperio Romano Occidental, ellos saquearon Grecia y atacaron la ciudad de Constantinopla, pero fracasaron. En ese momento, Alarico I, quien era rey de los visigodos, se hizo gobernador de la provincia de Iliria. Sin embargo, para el año 407 los visigodos cambiaron de planes y avanzaron a la península itálica saqueando la ciudad de Roma en el año 410, pero no pudieron sacar al emperador Honorio. Ante esta situación los visigodos cambiaron de estrategia y se dedicaron a saquear la ciudad de Roma y se llevaron a la hermana del emperador Honorio como parte de su botín. Posteriormente Alarico I intentó invadir la isla de Sicilia y de esta manera controlar el Mediterráneo que era la base del suministro de los cereales romanos, pero murió al poco tiempo y su sucesor llamado Ataulfo desestimó este plan. Como parte de un acuerdo, Ataulfo se casó con la hija de Honorio en el año 414 y de esta manera los visigodos bajo el mando de Ataulfo dejaron Italia en el año 412 y a cambio de tierras y de paz marcharon hacia el centro y hacia el sur de la Galia y luego al norte de Hispania. Cuando Ataulfo llegó a la zona tuvo que luchar entre los años 411 y 414 para someter el sur de la Galia, que hoy en día es el sur de Francia. Sin embargo, el emperador Honorio y el Magister Militum Constancio se unieron y Constancio se dirigió a la Galia. De esta manera los romanos vencieron a los visigodos en la batalla de Narbona. Tras esto los visigodos se desviaron al sur en dirección a Hispania, lo que le permitió a Roma conservar el sur de la Galia y los visigodos entraron en Tarraconense en el año 415. Sin embargo, en ese mismo año, Ataulfo terminó siendo asesinado en Barcelona. Posteriormente, su sucesor llamado Gualia trató de establecer a su pueblo en África del Norte, pero una tempestad evitó que este plan se llevara a cabo. Rápidamente los visigodos se quedaron sin suministros y le propusieron a los romanos una alianza en la cual los visigodos combatirían contra los suevos, los alanos y los vándalos en Hispania, y de hecho estaban dispuestos a devolverle la libertad a la hermana de Honorio que había sido capturada en el año 410. Ante este nuevo acuerdo, Honorio envió los suministros y de esta manera los visigodos acabaron con los vándalos en Bética y a los alanos de Lusitania. Pero posteriormente Honorio cambió de planes y reinstaló a los visigodos en la Galia en el año 418. Estas fueron las bases del reino visigodo de Toulouse en la Galia. El reino visigodo de Toulouse actuó como estado federado de Roma en los últimos años del imperio entre los años 418 y 476. En esa época el rey visigodo Teodorico I actuó junto a las tropas romanas, pero también a veces lo hizo de forma autónoma para su propio beneficio. Una vez fueron aniquilados los vándalos y los alanos, los romanos apoyaron a los suevos en Hispania. Para el año 420 Roma envió un ejército al mando de Asterio para derrotar a los vándalos que presionaban a los suevos en los montes Nervacios. 2 años después, Roma ordenó que un ejército erradicara definitivamente a los vándalos de Hispania, y en esta ocasión los romanos buscaron la ayuda de los visigodos, quienes eran sus federados, pero los visigodos abandonaron a los romanos en medio de la batalla y los romanos fueron derrotados por los vándalos. Esto le permitió a los visigodos avanzar por Hispania e incluso abrieron las rutas para que los vándalos emigraran a África del Norte. De esta manera el único pueblo que quedaba en Hispania eran los suevos.
Sin embargo, los romanos a las órdenes del cónsul Aecio sofocaron el vandalismo suevo en Hispania, ya que los suevos estaban adquiriendo demasiado poder en la zona. Ante esta nueva situación, el rey visigodo Teodorico I organizó un plan para hacer un entramado que le beneficiara a los visigodos por sobre los demás pueblos germánicos. Sin embargo, cuando murió el emperador Honorio en el año 423, ahí se acabó el estado federado de los visigodos y de esta manera los visigodos querían hacer una alianza con los burgundios, quienes eran otro pueblo germánico que era federado y que se encontraba ahí cerca. Sin embargo, los visigodos apoyaron al emperador Valentiniano III, hijo de Gala Placidia, quien era la hermana del antiguo emperador Honorio, en contra del cónsul Aecio. De esta manera los visigodos acordaron apoyar a los romanos en el año 425, pero con la intención secreta de tomar en el momento indicado la zona de Narbona y asegurar para el reino visigodo una salida al mar Mediterráneo que tanto necesitaban. Sin embargo, los planes se vinieron abajo porque los visigodos fueron derrotados por el cónsul Aecio entre los años 426, 429 y 436. De manera que para el año 451 los visigodos se vieron obligados a ayudar a los romanos en contra de los hunos en la batalla de los Campos Cataláunicos donde Teodorico I murió. Mientras tanto en Hispania los suevos seguían siendo un problema para los romanos, así que los romanos enviaron a sus legiones quienes tomaron la zona de Navarra, pero los suevos contraatacaron en Tarazona, en Zaragoza y en Leria. De esta manera los ejércitos romanos quedaron cercados en el área de Tarraconense, por lo que los suevos tomaron Mérida y Sevilla con total tranquilidad. Debido a la difícil situación, los romanos enviaron a sus federados visigodos para resolver el problema suevo en Hispania. Teodorico II junto con tropas romanas acabaron con el problema suevo en el año 454. Sin embargo, para el año 476 el imperio romano cayó y Odoacro, quien era rey de los Herulos, quienes eran otra tribu germánica, ellos tomaron el trono y Eurico, quien era rey de los visigodos, aprovechó para avanzar. De esta manera los visigodos realizaron una serie de campañas militares en España y en la Galia. Primero se anexionaron el río Loira después de la batalla de Deols, luego ocuparon el área de Viennese y los Alpes marítimos. Entre los años 470 y 475 se apoderaron de Aubemia y de la diócesis de Clermont y dominaron toda la provincia de Aquitania. De esta manera el reino visigodo con capital en Toulouse se hizo el reino más importante del occidente europeo, alcanzando su apogeo bajo el mando del rey Eurico. De manera que en este periodo la zona importante del reino fue la Galia. Para el año 472 Eurico atacó la zona de Tarraconense con dos cuerpos de ejércitos entrando en Roncesvalles tomando Pamplona y Zaragoza. Otra expedición visigoda tomó Tarragona y siguieron por el camino de la Vía Augusta. Cabe destacar que en ese tiempo Eurico inició obras e incluso trajo obispos católicos perseguidos en la Galia y en tierras vándalas, dándoles cobijo. Cuando murió Eurico, el reino visigodo fue el más poderoso de Europa Occidental, pero su sucesor llamado Alarico II no continuó con su obra y el reino visigodo decayó rápidamente. Esta caída se dio principalmente por motivos religiosos, pues él persiguió a los católicos cuando precisamente sus vecinos francos se habían hecho católicos. Debido a esto, gran parte de la población galo-romana que era católica apoyó al rey franco Clodoveo I. Cuando las cosas se pusieron difíciles, la población visigoda tuvo que dirigirse hacia el sur. Debido a esto, los hispano-romanos se rebelaron en Tarraconense en contra de la ocupación de los visigodos, pero fueron aplastados. Entre los años 494 y 507 los francos presionaron a los visigodos, quienes tuvieron que refugiarse en Hispania y se produjo el derrumbamiento del reino visigodo de Toulouse. Para el año 498 las hostilidades continuaron y los francos entraron en Aquitania, tomando la ciudad de Burdeos, por lo que el rey visigodo Alarico II firmó la paz con Clodoveo en el año 502. Sin embargo, Teodorico, el grande rey de los ostrogodos, intentó evitar el conflicto franco-visigodo porque si caía el reino visigodo, esto no le convenía a los ostrogodos, ya que los francos se estaban convirtiendo en una potencia emergente. Sin embargo, al imperio bizantino tampoco le convenía que los ostrogodos se unieran con sus vecinos los visigodos y de esta manera el imperio bizantino intervino evitando la participación de los ostrogodos. Posteriormente en la batalla de Builé, librada en el año 502, los francos derrotaron a los visigodos, pero luego llegó Teodorico el Grande con su ejército ostrogodo de refuerzo y contraatacó a los burgundios, quienes eran aliados de los francos, por lo que los francos al verse rodeados se retiraron. Sin embargo, los visigodos también se retiraron porque de igual forma su rey Alarico II murió frente a los francos en la batalla, así que se establecieron en Barcelona, donde establecieron su corte entre los años 508 y 511. Posteriormente se trasladaron a Toledo de manera definitiva para comenzar con el reino visigodo de Hispania, conocido también como el reino visigodo de Toledo.
Sin embargo, justo cuando los visigodos estaban organizando en Hispania, sucedió un periodo conocido como el Interregno visigodo. Debido a la muerte de Alarico II, los visigodos se quedaron sin un rey. Además, los ostrogodos también llegaron hasta las fronteras del reino visigodo cuando ocuparon la Galia mediterránea. De esta manera, Teodorico el Grande ejerció su influencia sobre el joven rey Amalarico, hijo de Alarico II, y Teodorico el Grande ejerció como su regente mientras Amalarico alcanzaba la edad suficiente para poder gobernar. Sin embargo, la verdadera intención de Teodorico el Grande era unir al reino visigodo y al reino ostrogodo en uno solo. De esta manera, Teodorico el Grande nombró como reyes de Hispania a Teudis y a Teudicelo. Cuando murió Teodorico el Grande, Amalarico gobernó pero con la intromisión de Teudis y de su propia esposa llamada Clotilde. Amalarico, cansado de la intromisión de Teudis y de su esposa, empezó a disminuir el control de los ostrogodos. De hecho, con el pasar del tiempo, Amalarico comenzó a sentir un especial desprecio por Clotilde y ella empezó a recibir malos tratos. Sin embargo, había un problema y era que Clotilde era la hermana de Childeberto I de los francos, así que cuando Childeberto se enteró del maltrato, atacó a los visigodos con la ayuda de Teudis y Amalarico fue asesinado. De esta manera, quien asumió el reino visigodo fue Teudis. Bajo el mando de Teudis, las fronteras del reino visigodo en Hispania se dirigieron hacia el sur de la península ibérica. Sin embargo, en ese momento el imperio bizantino bajo el mando de Justiniano y de su general Belisario comenzaron una serie de campañas militares, las cuales tenían como objetivo tomar las zonas del antiguo imperio romano occidental y colocarlas bajo el mando bizantino. Esto incluía al reino visigodo en Hispania, al reino ostrogodo en Italia y al reino vándalo en África del Norte. Para el año 533 Belisario desembarcó en África del Norte y los bizantinos destruyeron a los vándalos en las batallas de Ad-Decimum y en la batalla de Tricamerón. Estas noticias preocuparon seriamente a los visigodos. Para el año 535 los bizantinos de Belisario desembarcaron en la Italia ostrogoda, pero justo en ese momento los persas comenzaron a atacar las fronteras orientales del imperio bizantino y Justiniano tuvo que detener los desembarcos agrupando a los ejércitos bizantinos en el este. En esta paz momentánea los visigodos y los ostrogodos hicieron una alianza militar conocida como la Alianza Gótica. Esta alianza perjudicaba a los francos y a los bizantinos, por lo que ellos también hicieron una alianza para acabar con la Alianza Gótica. De manera que para el año 541 los francos al mando de Childeberto I y Clotario I invadieron Tarraconense poniendo en cerco la zona de Zaragoza. Sin embargo, los francos fueron derrotados pero devastaron seriamente la zona de Tarraconense. Para empeorar las cosas, en esa época sucedió una peste conocida como la peste de Justiniano, la cual era una peste bubónica que azotó la península y evitó que los ostrogodos pudieran ayudar. Teudis, en medio de la desesperación, intentó atacar la fortaleza bizantina de Septen en Ceuta, pero fracasó y luego murió. Posteriormente el cargo fue asumido por Teudicelo, quien también murió al poco tiempo. De esta manera terminó el interregno visigodo. Cuando se organizó el reino visigodo en Hispania, la monarquía se fomentó a partir de una unificación jurídica, política, religiosa y territorial. Los reyes visigodos Leovigildo y su hijo Recareo finalmente expulsaron a los bizantinos quienes querían tomar las tierras del extinto Imperio Romano Occidental en Hispania. Posteriormente los visigodos dominaron el territorio y estructuraron una monarquía no hereditaria en la que el monarca se apoyaba en el aula regia y en los concilios de Toledo. El rey visigodo Leovigildo también promovió la igualdad entre habitantes hispano-romanos y visigodos y eliminó la ley que prohibía los matrimonios mixtos. Sin embargo, la población seguía siendo dividida, pues los visigodos eran cristianos arrianos, mientras que los habitantes hispano-romanos eran católicos. Para acabar con esta situación, el rey visigodo Recesvinto en el año 589 se hizo cristiano católico y promulgó la ley Liber Luisiorum, el cual fue un cuerpo de leyes conocido como la gran obra legal del reino visigodo. Unos años antes de que sucedieran las invasiones germánicas, las ciudades hispano-romanas aceleraron su caída. Finalmente, cuando las invasiones se produjeron, esto afectó a las actividades artesanales y comerciales. Estos cambios se hicieron frecuentes, por lo que las rutas de comunicación romanas cayeron en desuso. Posteriormente, la economía se hizo rural y la agricultura y la ganadería se convirtieron en actividades básicas. La costumbre de la monarquía visigoda de pagar los cargos administrativos y militares con tierras causó una reorganización que dio lugar a la concentración de propiedades en manos de la nobleza hispano-romana. Sin embargo, a finales del siglo VII, el reino visigodo en Hispania entró en caos general, hubieron guerras entre la nobleza y hubo crisis económicas y sociales que debilitaron al reino. En tiempos del rey visigodo Wamba, él tuvo que combatir contra los pueblos vascones y luego fue destronado. Luego hubo contiendas entre el rey visigodo Égica y su hijo Witiza, quien sería rey visigodo entre los años 702 y 710. Sin embargo, Witiza murió al poco tiempo y no se sabe si murió de causas naturales o si fue asesinado. En todo caso, quien asumió el trono visigodo fue el rey Rodrigo.
Sin embargo, la nobleza visigoda estaba todavía muy dividida, pues una parte apoyaba a Rodrigo y otra parte apoyaba a los descendientes de Witiza. De hecho, los descendientes de Witiza buscaron la ayuda musulmana de Tariq ibn Ziyad y lo ayudaron a atravesar el estrecho de Gibraltar. Rodrigo se encontraba luchando en contra de los vascones en Pamplona cuando se produjo la invasión musulmana en el sur, sin encontrar algún ejército que le ayudara ya que la nobleza estaba debilitada por sus continuas luchas internas. Rodrigo tuvo que aceptar la ayuda de los witicianos sin saber que estos lo habían traicionado. Fue en ese momento cuando se produjo la batalla de Guadalete en el año 711. Rodrigo fue abandonado por las tropas witicianas y terminó muerto. De esta manera los musulmanes ganaron la batalla. Pero los musulmanes del califato omeya vieron las ventajas que suponía ocupar la región de Hispania, ya que era una entrada a Europa, y continuaron avanzando destrozando al reino visigodo y comenzaron la dominación musulmana de España y Portugal. A pesar de todo, los musulmanes no ocuparon en su totalidad la península ibérica, por lo que al norte los visigodos y los astures se agruparon en torno a don Pelayo, quien era un noble visigodo, y estas serían las bases de la futura reconquista española. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de los ostrogodos, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.